Estamos aquí nuevamente, gozosos y alegres de poder compartir en este domingo maravilloso este tiempo de adoración, de alabanza y meditación de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de poder llegar a cada uno de los hogares a través de las diferentes redes, a través de Facebook, Instagram y YouTube. Saludamos especialmente a la iglesia en Maracaibo. Hoy Dios nos ha dado el gozo y la alegría de poder compartir la meditación de la palabra también con la iglesia en Maracaibo. Que Dios les bendiga, les amamos, iglesia amada. Hoy queremos también saludar a los que nos han reportado audiencias de las diferentes partes del mundo, desde Brasil, Argentina, Chile, desde Ecuador, desde Colombia, desde Panamá, desde acá desde los Estados Unidos, desde España, Italia. Que Dios les bendiga poderosamente. Recordemos también lo que cada domingo decimos sobre la bienaventuranza que significa dar para después recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Así que comparte este enlace con cada uno de sus familiares, amigos, hermanos, vecinos, en fin, con cualquier persona que usted sepa que necesita esta palabra. Hoy estamos bien contentos porque cada día es un día de celebración y es un tiempo en el que podemos acercarnos a Dios en gratitud por todos los beneficios que de su mano hemos recibido. Así que yo quiero que le des al que está a tu lado, estrecha tu mano y le diga: te bendigo en el nombre del Señor. Si es posible, dile: es una alegría verte en el día de hoy. Bien, hoy quiero compartir un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, del verso 35 al verso 37. He titulado el tema de hoy: confianza, paciencia y recompensa. Vuelvo a decirlo, y si puedes repetirlo conmigo: confianza, paciencia y recompensa. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por fe vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Quiero leer nuevamente el verso 35 y verso 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la paciencia. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, que podamos recibir tu palabra y que al recibirla en nuestros corazones, Padre, nos edifique y lleve fruto al 30, 60 y a 100 por uno. Hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en cada lugar donde esta palabra llega. Y al establecerse tu reino, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Declaramos que se afirman las piernas del cojo. Hoy declaramos gozo y alegría. Hoy declaramos libertad y salvación, pues donde está tu espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice: amén y amén. Gloria al Señor. Confianza, paciencia y recompensa. Hay una verdad increíble para todos aquellos que son creyentes en el Señor, y es esta: la confianza en el Señor tiene gran galardón. Algunos preguntarán: ¿pero qué es un galardón? La palabra galardón en el original griego significa premio, recompensa, retribución, compensación. Es decir, hay un premio, hay una retribución, hay una recompensa, hay una compensación para todos aquellos que creen en nuestro Señor. Y esta es una maravillosa promesa, toda vez que el mundo ofrece
tantas recompensas a hombres y mujeres que se afanan o no por alcanzar un ideal en la vida. Para muchos, la gran recompensa sería tener un hogar estable, una economía pujante, tener salud. Y para cada persona, la idea de recompensa o premio o la idea de retribución o compensación podría tener diferentes nombres. En la Escritura encontramos que las promesas que Dios hace a su pueblo, a sus hijos, son mucho más abundantes que las que nos puede ofrecer el mundo. Mire lo que dice en Marcos capítulo 10, verso 30, hablando sobre aquellos que dejan a un lado padre, madre, hermanos, tierras, hijos o lo que sea por causa del evangelio y el mensaje del Señor. Dice, quien haya dejado esto ha de recibir, verso 30, 100 veces más ahora. Ahora. Esto es lo que me gusta del evangelio, que no es algo que solamente está supeditado o algo que está prometido hacia un futuro distante, no. Ahora, dice el Señor, en este tiempo, como remachando el hecho de que es en este momento preciso que Él ha prometido darnos esa vida abundante de la cual hemos de gozar todos aquellos que somos creyentes en el Señor. Escuchen, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, punto y coma, y en el siglo venidero la vida eterna. Si la vida solamente se tratara de cosas materiales, este fuese la vida más inútil que podría existir, que podría uno vivir en la existencia. Sin embargo, Dios nos aclara que hay un tiempo corto en esta tierra, pero que en ese tiempo corto Él también ha hecho y nos ha dado promesas. Promesas de abundancia, promesas de gozo, de alegría, de paz. Pero hay una promesa que no puede ser comparada con nada que nos pueda ofrecer el mundo o las riquezas o los bienes materiales del presente. Y es esta. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Sabe? La gente no encontrará el significado de esto hasta que estén en la eternidad frente al Creador y verán que esta corta vida que Dios nos ha dado en la tierra no es comparable con las cosas gloriosas y maravillosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Hoy nosotros podemos dar fe en el tiempo presente, en el día de hoy, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que la paz de Dios en nuestra vida excede todo pensamiento y que va mucho más allá de lo que poseemos en los bancos, en los bolsillos o lo que tenemos nosotros para disfrute en el tiempo presente. Lo que Dios nos ha dado no nos los puede dar el mundo y por tanto tampoco nos los puede quitar porque viene de parte del cielo. Los grandes enemigos de la confianza conspiran para que nosotros podamos, como dice nuestro texto, desarrollar una paciencia que nos impulse o nos dé fortaleza para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. El escritor al libro de Hebreos les recomendó a la iglesia a la cual iba dirigida esta carta que no perdieran su confianza, ya que esa confianza habría de ser premiada, habría de ser compensada, habría de ser recompensada o retribuida con las promesas del Señor. Seguramente la iglesia de ese tiempo estaba quizás pasando por un tiempo de transición, quizás según lo podemos leer en el contexto. Algunos se habían desanimado a ir a la iglesia. Algunos inclusive habían perdido el deseo de proclamar el evangelio. Habían perdido el gusto por las cosas espirituales. Y algunos se estaban hasta secularizando, es decir, se estaban mundanalizando. Se estaban pareciendo más
a los que estaban de aquel lado que los que estaban de este lado. Así que el escritor a los hebreos les comienza a recordar todas las dificultades que pasaron en defensa de la fe y que eso no lo habían hecho en vano, porque todas las cosas que hacemos para el Señor, escuche, todas las cosas que hacemos para el Señor tienen recompensa, aunque quizás no haya nadie para reconocer en esta tierra lo que nosotros hacemos a favor del cielo. Eso no importa, porque el que ve que está en los cielos, Él es el que va a dar la recompensa por cada acción buena que hagamos a favor de los hijos de Dios y la obra y el evangelio. Así que seguramente este pueblo al que estaba dirigida esta carta había perdido lo más primordial que debe tener un creyente en el tiempo presente, y es tener la confianza de que Dios estaba con ellos, de que Dios había hecho una promesa y que Él habría de cumplirla. Una de las cosas que hace que podamos menguar en nuestra confianza en Dios es cuando estamos esperando de parte de Dios que algo se cumpla en nuestra vida y ese tiempo no llega. Quizás es un esposo, quizás es la culminación de una carrera, quizás es un sueño que todavía no se ha cristalizado, quizás es un viaje o es la consolidación de un negocio o sencillamente adquirir una casa o algunos bienes materiales, o quizás es la consolidación de un ministerio, de algo que Dios ha ofrecido o ha prometido de manera particular o proféticamente a algún hermano o alguna hermana. Quizás ya se estarán preguntando, a lo mejor Dios no va a cumplir esto, a lo mejor esto no va a llegar a mi vida, a lo mejor nunca lo voy a ver. Y una de las cosas que conspiran para que esa confianza pueda mantenerse viva es sencillamente el tiempo que ha transcurrido. Cuando nosotros comenzamos a desalentarnos porque no vemos la respuesta, porque ha pasado el tiempo y los años y no vemos la respuesta del cielo, comenzamos a mermar en nuestra confianza en Dios. Pero el escritor a Hebreos nos recuerda que no debemos perder nuestra confianza. ¿Qué es confianza? La palabra en el hebreo es presencia y significa publicidad, seguridad, denuedo, franqueza y libertad. Pero me gusta más la palabra denuedo. Dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios vino sobre el día de Pentecostés, sobre los discípulos, sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y aún los que comenzaron a creer después de ese tiempo, cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, ellos hablaban con denuedo, hablaban con libertad, hablaban con una autoridad, con una seguridad que nadie podía dudar de lo que ellos decían y de lo que ellos creían. Lo que significa la palabra paciencia es precisamente esa valentía, ese arrojo, esa osadía, esa forma en que nosotros le demostramos al mundo aquel que vive en nosotros, que cuando ellos se quejan, que cuando ellos se lamentan, que cuando ellos están temerosos, nosotros sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que aquel que prometió algo maravilloso para nosotros, Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué es la confianza? Es sencillamente hablar con claridad, hablar abiertamente de lo que nosotros tenemos en Dios y de lo que creemos en Él. Cuando perdemos nuestra confianza, comenzamos a hablar con una voz baja, con un ánimo alicaído, comenzamos a quejarnos, comenzamos a hacer todo aquello que es contrario a la confianza. Comenzamos a demostrar temor, duda, incredulidad. Comenzamos a ser de doble ánimo y comenzamos a ser presa de uno de los enemigos más terribles del creyente, y es ser gobernado por los sentimientos o ser gobernado por los sentidos. ¿Qué significa esto, pastor? Que comenzamos a dudar cuando no vemos
lo que creemos, cuando no tocamos lo que nos han prometido, cuando no oímos lo que deberíamos estar oyendo, o no palpamos, o no gustamos, o no sentimos. La gente quiere comenzar a ver para creer, pero la Biblia nos dice que necesitamos creer para ver, porque la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve, porque por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que el Dios invisible creó todo lo que existe con una materia prima que no está en este mundo, sino en la eternidad. Nosotros como creyentes necesitamos hablar de la eternidad con nuestra fe, todas aquellas cosas que son para nosotros una necesidad. Es decir, aquellas cosas que Dios nos ha prometido. Por eso es que dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Como creyentes necesitamos entender que nuestros sentidos no nos pueden gobernar, que aunque no lo veamos, debemos confesar que está hecho en el nombre del Señor, que aunque no lo podamos tocar, podemos decir por la fe que para el que cree todo le es posible, porque Él llama a las cosas que no son para que sean. Uno de las grandes enemigos de nuestra confianza es la incapacidad de poder creerle a Dios. Escuche, pero con el corazón. Hay gente que cree a Dios, pero con la cabeza. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, verso 10, que con el corazón se cree. ¿Sabe? Con el corazón se cree, no con la cabeza. Porque la Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan. Pero ese creer de los demonios no le da a ellos fe salvadora, tampoco le da a ellos la habilidad de recibir cosas de parte de Dios. Nosotros podemos creer con la cabeza por muchos años y no obtener de Dios ningún resultado. Es cuando nuestro corazón comienza a funcionar con el corazón de Dios, cuando comenzamos a activar lo sobrenatural en nuestra vida, cuando comenzamos a creerle a Dios y comenzamos a decir: Señor, aunque la tierra tiemble, aunque se traspasen los montes a la mar, mi confianza está en ti. ¿Sabe? Una de las cosas que me gusta del libro de Job, y siempre recuerdo de ellas, es que Job estaba afligido por tantas enfermedades, por tantas calamidades. Perdió sus hijos, perdió las tierras, perdió todo su ganado. Vino una enfermedad gravísima sobre su cuerpo, perdió sus amigos, sus familiares, perdió todo. Y cuando estaba en medio de esa calamidad, que sus amigos le estaban echando en cara su pecado, y él se defendía, mire lo que dice en el capítulo 13, verso 15. Me gusta esta expresión. Y sabe lo que dice: en medio de todo ese sufrimiento, en medio de toda esa calamidad, en medio de toda esa prueba, él escribió de esta manera en Job 13, verso 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Oh! ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: aunque me falte el último respiro, yo voy a creer en él hasta que ya no tenga más aliento en mi cuerpo? Eso era lo que estaba diciendo Job. Y la Biblia nos cuenta cuál fue el final de Job. A pesar de que sufrió tanto, a pesar de que padeció tanto, Dios pudo darle a él la recompensa, porque fue paciente en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida, en medio de las circunstancias. Porque aunque tú puedas perder todo lo precioso de esta vida, acuérdate que Dios puede hacer que las cosas que el diablo te quitó, Él las puede volver a restituir y darte con creces lo que has perdido. ¿Sabe? Él es especialista en restaurar lo que tú has perdido, porque ese Dios en el cual hemos creído es el Dios de lo imposible, el Dios que hace nueva todas las cosas. Nuestra confianza
sin lugar a dudas será aprobada. ¿Y de qué manera será aprobada? Pues a través de las dificultades. Hoy la gente piensa que va a desarrollarse una guerra termonuclear y que el mundo entero está al borde de una extinción masiva. Rusia y Ucrania en un conflicto armado con las armas más poderosas que han existido jamás en poder de ellos. Y muchos especialistas dicen que podría desatarse una tercera guerra mundial que podría acabar con el mundo. Sin embargo, nosotros sabemos por la palabra de Dios que tal evento no podría ni va a suceder por una razón. Porque Él dijo que habrían guerras en diferentes lugares y rumores de guerra, pero eso serían solo evidencia que era el principio del fin, pero no vendrá el fin hasta que este evangelio sea predicado a toda criatura en todo el ancho y el largo del mundo entero. Entonces vendrá el fin. Así que confía en el Señor, descansa. Todavía falta mucho trabajo por hacer en esta tierra, compartiendo este evangelio de gloria a todo aquel que pueda y quiera escucharnos. Dios va a probar nuestra fe. Y nosotros necesitamos entender que esta confianza, que esta fe, que esta creencia en el Señor necesita ser depurada. Y Dios ha usado las pruebas y dificultades como el instrumento para hacer que esa fe brille como el oro. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente en el libro de Santiago, en la Epístola a Santiago Universal de Santiago, capítulo 1, verso 3, dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La paciencia solo puede desarrollarse en medio de la dificultad. Y si la dificultad dura algún tiempo, hemos de entender que entre más se ejercita la constancia, más se desarrolla la constancia. Entre más se ejercita la paciencia, más se desarrolla la paciencia. Es como aquel que toma peso y comienza a hacer movimientos para desarrollar músculo. En la medida que haces más y más movimientos, sabes que vas a desarrollar más y más tus músculos. Así que lo que desarrolla la musculatura de la paciencia en nuestra vida, sin lugar a duda, son las dificultades. Las dificultades no deben desanimarnos. Dile al que está a tu lado que no te desanimen las dificultades. Dile que no te desanimen las dificultades. Anímate. Cuando nosotros entendemos que la confianza no se debe perder, entendemos que esa confianza en el Señor va a ser recompensada, va a ser retribuida, va a ser premiada. Muchos han perdido el premio porque en el último minuto han soltado la toalla, se han desanimado, han tomado sus propias decisiones, han tomado y hecho su propia voluntad. Y Dios, que nos ama, nos ha dejado hacer o tomar nuestras propias decisiones, y con mucha dificultad nosotros hemos descubierto que nos hemos equivocado. El escritor hebreo le dijo a los que estaban recibiendo su carta que no debíamos perder nuestra confianza porque había un premio. Pero ese premio que estaba prometido a aquellos que confiaban en él era aderezada o era impulsada esa confianza por la paciencia. Porque cuando hay confianza en el Señor, las dificultades pueden venir. Y si creemos en Dios, la paciencia nos va a permitir sostenernos en medio de la dificultad. La paciencia es como la capacidad que tiene el creyente de resistir. De hecho, la palabra paciencia
En el diccionario de la Real Academia puede decirse que la paciencia es resistencia firme, el poder de resistir dificultades. Cuando somos paciencia tenemos un poder. Ese poder nos permite resistir las dificultades. Desde el punto de vista de Dios es un poco más profundo. Escuche, la paciencia en el original, en el griego, es yupomoné y significa resistencia o aguante alegre. Es decir, cuando Dios desarrolla en nosotros la confianza correcta en Él, somos capaces de resistir sabiendo que después que pasemos la prueba, Dios nos va a dar el premio, el galardón, nos va a retribuir, nos va a compensar. Que lo que viene después que termine la prueba va a ser algo tan glorioso que nosotros mismos vamos a sorprendernos por lo que Dios hará. Cuando somos pacientes en el Señor, nos mantenemos firmes en medio de la batalla. Y al igual que Job, tendríamos que decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios nos pide alinearnos a su voluntad y nosotros no lo queremos hacer. Cuando no lo queremos hacer, entonces es cuando perdemos nuestra confianza en Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Cuando hacemos nuestra propia voluntad, nos desviamos del plan de Dios, del propósito de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace basado en un propósito. No lo hace por capricho. Y aunque las cosas que desea nuestro corazón podrían ser buenas, serán mucho mejor las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Así que necesitamos alinearnos a la voluntad del Señor. Y como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, debemos de pedir que se haga su voluntad así en los cielos como en la tierra. Necesitamos pedirle al Señor que alinee nuestro corazón al corazón de Él. Que podamos amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece y que podamos abrazar sus sueños, los sueños de Dios. La voluntad de Dios y la paciencia que nosotros debemos tener deben ir tomados de la mano. Si sabemos cuál es la voluntad del Señor, entonces necesitamos agarrarnos con fuerza a esa voluntad y pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para pasar el aguacero, para pasar la dificultad, para pasar el tiempo de prueba. Dice la Escritura que la paciencia es necesaria. Y es necesaria porque si no tienes la paciencia, la resistencia firme, entonces vas a abandonar el proyecto de Dios para tu vida. Y yo vine para decirte en el día de hoy, no abandones el proyecto de Dios para tu vida. A lo mejor estás cansada de tu marido, de tu esposo, de tus hijos. A lo mejor estás harta de tu trabajo o de lo que estás haciendo en tu vida secular o en tu vida profesional. A lo mejor estás cansada o cansado de vivir donde estás viviendo. Pero a lo mejor no tienes la palabra exacta del cielo para moverte y tienes la tentación de moverte. Yo vine para decirte de parte del Señor que no sueltes el proyecto de Dios para tu vida. Porque la paciencia, la resistencia a este tiempo de dificultad no va a durar para siempre. Estamos en una temporada y como las temporadas tienen un tiempo de caducidad, es decir, comienzan y terminan, el tiempo de tu temporada va a terminar. El tiempo de tu temporada va a culminar y va a nacer dentro de ti un glorioso amanecer y verás las cosas de una manera distinta. Dios te va a sorprender con grandes cosas. Dios te va a mostrar su gloria si tan solo confías en Él, si tan solo te alineas a Él, si tan solo dices, Señor, haz tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Hoy necesitamos entender que como creyentes la paciencia la necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Si conocemos perfectamente lo que Dios quiere para nuestra vida,
esa paciencia, después de ser ejercitada, nos va a llevar al premio, nos va a llevar a la recompensa. Por eso es que dice la Escritura, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sabe? Todo en la vida tiene una recompensa. Y Dios nos ha prometido cosas maravillosas. Escucha, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. A lo mejor tú dices, esta es mi oportunidad para casarme con este hombre o con esta mujer. Pero a lo mejor no es el propósito de Dios que te cases con esa persona. A lo mejor no es la relación que te conviene. Y yo vine para decirte de parte del cielo que no te adelantes, pero tampoco te atrases al plan de Dios para tu vida. Tienes que estar en sintonía para que cuando Dios hable a tu corazón, la paz de Dios sea tu árbitro, sea quien te dirija. La paz de Dios sea lo que produzca en ti lo que Dios quiere hacer a favor de tu propia vida. ¿Sabe? Hoy la gente se mete en empresas, en situaciones que le quitan la paz. Creen que Dios está metido allí. ¿Sabe? Una de las cosas que yo aprendí en mi vida en el Señor es que las cosas de Dios traen paz. Aquellas cosas que nos roban la paz no vienen de Dios. Así que en cualquier empresa en la que tú estés, llámese novia o novio, o negocios o cualquier cosa que no traiga paz en tu vida, suéltala. Suéltala, porque lo más seguro es que eso no es de parte de Dios. Lo que es de Dios trae paz. Dios lo ha diseñado de esa manera. Y de hecho la Escritura nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierno significa sea vuestro árbitro. Es decir, cuando no hay paz en nuestro corazón, el árbitro toca el pito diciendo foul. Estás en posición atrasada o adelantada, no está bien lo que estás haciendo. Hoy necesitamos escuchar a la voz del Espíritu de Dios en nuestros corazones, creerle a Dios y tener la entereza, la fortaleza, la firmeza de esperar pacientemente en que Él nos dé la recompensa. Hoy la gente se adelanta, hoy la gente se atrasa en cumplir la voluntad de Dios para sus vidas. Y en la Biblia encontramos una historia que ejemplifica perfectamente esta verdad que queremos enseñar en el día de hoy. Recuerde, confianza, paciencia y recompensa. La misma se encuentra en 1 Samuel capítulo 10, verso 8. Saúl ha sido ungido como rey. Dios le dice a Saúl a través de Samuel, dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Una instrucción bien sencilla. Samuel está diciendo a ese recién rey ungido llamado Saúl que tenía que ir a Gilgal, que tenía que descender allí, que tenía que esperarlo para que él hiciera el sacrificio, que tenía que esperar 7 días hasta que él recibiera instrucciones de lo que tenía que hacer. Instrucciones sencillas. Pero después nos cuenta en 1 Samuel también capítulo 13, verso 5, que Saúl estaba viendo que el tiempo que le había dicho el profeta estaba llegando a su fin. Míralo como dice la Biblia. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, escucha esto, he aquí que Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofreció holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no ha guardado lo que Jehová te mandó. En otras palabras, Saúl estaba esperando que descendiera Samuel para hacer los sacrificios, según la instrucción que le había dado. Y habían pasado 7 días. Entendemos que había un ejército gigantesco que estaba amenazando la vida de Israel, una destrucción inminente. 30,000 caballos, 30,000 carros carrozas, 6,000 jinetes y una multitud cerca incontable como la arena del mar. El ejército de Saúl apenas contaban de 3,000, 2,000 que tenía él y 1,000 que seguían a Jonatán, su hijo. Así que desde el punto de vista humano, tenía todas las razones para estar temeroso, para estar con dudas, pero Dios le había dicho que esperara. Así que él dijo: no tengo la bendición de Dios, así que voy a implorar el favor de Dios. Y aunque esto parecía bien, Saúl no podía hacer lo que estaba haciendo. Él no podía hacer sacrificios porque él no era sacerdote, ni era profeta. Así que hizo lo que Dios no le había ordenado. Dios le había ordenado: espera, sé paciente, espera. Pero él se adelantó, hizo sacrificios, ofreció sacrificios a Jehová. Y dice que cuando había terminado, en ese momento se aparece Samuel. ¿Qué le parece? Como decimos nosotros, por un pelito, por un poquitico. Si hubiese esperado un poquito, Samuel hubiese llegado y todo hubiese estado en orden. Y esta desobediencia en Saúl le valió que Dios le quitara el reino y estableciera a otro que no había sido él, es decir, a David, que era conforme al corazón de Dios. Entonces la gran pregunta es: ¿por qué Saúl hizo esto? Saúl era el tipo de creyente que mira las circunstancias y toma una decisión basado en lo que ve, basado en lo que oye, basado en lo que está ocurriendo. El pueblo se le estaba desertando. Un gran ejército venía contra él. Cerca de 30,000 carros con caballos y un ejército innumerable venía contra ellos. Y aunque su intención era buena, Dios no lo había llamado a eso. ¿Sabe? Mucha gente que hoy está haciendo cosas que Dios no lo ha llamado a hacer. Y como están desobedeciendo a Dios, todas las cosas les salen torcidas. ¿Sabe? No es que obtengamos los resultados aparentes, porque aunque esto parecía correcto, no fue lo que Dios le ordenó. Hay gente que hoy está haciendo cosas que Dios no le ha ordenado y por tanto está sufriendo las consecuencias. Saúl sufrió la consecuencia de perder su reino. Hoy la gente está perdiendo la bendición por no obedecer. Y él, porque no pudo esperar hasta el último minuto, hizo cosas que Dios no le había hecho, no le había ordenado, ni le había dicho que hiciese. Y a causa de esto, Dios tuvo que buscarse a otro que no fuera Saúl. Hoy necesitamos entender que no importa lo bueno que parezca ser lo que estamos haciendo. Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros una tarea específica que la vamos a cumplir en su tiempo correcto. No te incomodes,
no te perturbes si tú crees que toda la causa está perdida o que si has perdido mucho tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Lo que tú tienes que hacer es que tienes que estar en sintonía con el cielo para que puedas escuchar la voz de Dios cuando te hable. Saúl no pudo escuchar la voz de Dios, sino que escuchó la voz de su propia voluntad. Y esta es la razón por la que fue desechado por Dios, porque desechó el mandamiento de Dios. No perdáis vuestra confianza. Saúl perdió la confianza en el hombre de Dios. Perdió la confianza en la palabra de Dios. Perdió la confianza en lo que Dios le había prometido. Y por esa razón perdió su llamamiento como rey sobre Israel. Hoy vine para decirte que no pierdas tu confianza en Dios, porque hay recompensa. Tu confianza necesita ser fortalecida con la paciencia que Dios ha puesto dentro de ti, porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Hoy necesitas reordenar tu vida de tal manera que puedas decirle al Señor en el día de hoy: Señor, haz tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Aunque todo parezca como que la causa está perdida, hoy debemos esperar un poquito más, como lo leíamos en nuestro texto, porque aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Vivimos por fe, vivimos en la confianza de que Dios está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que comenzó su buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que yo quiero invitarte en el día de hoy. Si has perdido tu confianza, si has perdido tu esperanza, si has perdido tu fe, porque sencillamente tu paciencia no ha sido lo suficientemente robusta para esperar en Él, hoy quiero pedirte que puedas reactivar tu confianza en Dios, entregando todas las áreas de tu vida y permitiendo al Espíritu de Dios que Él restituya en ti la bendición del cielo. Allí donde estás, quiero pedirte que pongas tu mano en tu corazón y que puedas hacer una oración de reentrega al Señor en el día de hoy. Repite conmigo esta oración. Dice: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Entiendo que muchas veces he hecho mi voluntad y no la tuya. Perdóname, límpiame, lávame, transfórmame. Que a partir del día de hoy me alinee al cielo y que yo pueda hacer, querer y amar tu voluntad. Hoy te entrego mi mente, te entrego mis pensamientos, te entrego mis emociones, te entrego mi voluntad. Permite, Espíritu de Dios, que tú me llenes desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Lléname de tu gracia, de tu poder, de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, continúa con tu cabeza inclinada y tu mano en tu corazón. Quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, mira a cada hombre y cada mujer que en esta hora ha hecho esta oración con sinceridad, con devoción en su corazón. Padre, reactiva esa confianza, Padre, en sus corazones, de modo que ellos puedan ver, Señor, que lo que tú has prometido lo vas a cumplir, porque la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho tu voluntad, obtengamos la promesa. Padre, fortaléceles en esta hora, transfórmales en esta hora, permite que a partir de este día sus vidas sean transformadas y que ellos con denuedo y que ellos con valentía puedan dar testimonio a través de sus actos y a través de sus palabras. Padre, que ellos confían y creen en ti.
Padre, yo les bendigo por la autoridad que ha dado a ministros y a pastores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, gracias. Gracias por permitirnos hablarte en este tiempo y meditar en la palabra del Señor sobre la necesidad de confiar, de tener paciencia para obtener la recompensa del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Iglesia en Maracaibo, que Dios me los bendiga mucho. Queremos decirles que les amamos y queremos pedirle que nos sostengan con sus oraciones. Recuerden que más bienaventurado es dar que recibir, por lo tanto, compartan este enlace con sus familiares y amigos, y si esta palabra te ha sido de bendición, también compártela en tu hogar con todos tus seres queridos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos el próximo domingo a esta misma hora. Que Dios les guarde, les amamos en el nombre de Jesús.